de estudiantes. Doy paso a la presentación hoy, la presentación que hemos hecho como digo, presentación inaugural de estas sesiones. Os mandaremos también información a todos de más videopresentaciones que iremos haciendo desde ahora hasta finales de mayo. Hoy tocamos el tema de buenas prácticas para la concreción de los proyectos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales. La ponente es Isabel Pozo, es profesora de la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora del CONICET también y también profesora de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. Está, como digo, pues unas cuantas horas menos que nosotros en Argentina en este momento en Rosario, y ella pues nos va a hablar de los temas estos, sobre todo enfocado a lo que sería esas buenas prácticas de cara a lo que todo estudiante universitario tiene que afrontar en un momento antes o después, o bien el trabajo fin de grado, el trabajo fin de máster o la tesis doctoral según el nivel, o varias veces si está haciendo la carrera, digamos, académica de hacer un grado, luego un máster y una tesis doctoral. Como digo, hay muchos temas que se pueden mejorar o al menos prever desde antes, y siguiendo estas buenas prácticas, pues es un trabajo que a veces llega a ser frustrante y sobre todo agotador, pero que evidentemente hay que dedicarle su esfuerzo, pero que bueno, con buenas ideas y buenas prácticas se puede llevar un poquito mejor que lo que Isabel nos va a comentar ahora. Isabel, además, como decía antes, es profesora y autora dentro de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Rosario. Dirige el proyecto Enseñar y Aprender a Investigar en carreras, ingenierías y educación en el nivel de posgrado por medio de las tecnologías, donde se enlaza justamente este tema que hoy vamos a tocar de una forma fundamental, como este análisis de ese momento de tener que demostrar lo que se ha estudiado en unos años previos dentro de nuestra carrera académica. Y, bueno, en esa línea ha impartido cursos relativos a la escritura de trabajos finales de carrera en distintas disciplinas y universidades del mundo, tanto en castellano como en español o en lenguas extranjeras, Brasil, Italia, Dinamarca e inglés, y bueno, evidentemente. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Aquí, Isabel, te pasamos, como decía ahora María José, la palestra, te pasamos la sala para que puedas hacer la presentación. Y como dije al principio, para los que han llegado un poquito más tarde, cualquier comentario que queráis hacer, podéis hacerlo en el chat durante la sesión, y al final abriremos los micrófonos también por si queréis comentar alguna pregunta directamente como tal. Pues te damos la palabra. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación, por la invitación para este evento tan importante en el marco de instituciones con tanta pujanza, con tantos, digamos, intereses dedicados a los estudiantes de la UNED, pero también con esta proyección internacional que comentabas, Manuel. Agradezco, bueno, entonces esta presentación de mi querido y respetado colega como es Manuel Castro, con quien he tenido el placer y el honor de interactuar previamente en otros proyectos. Mucho gusto y muchas gracias, María José, por esta bienvenida. Y bueno, sí, efectivamente, como dijo Manuel, me encuentro en la ciudad de Rosario, Argentina, que es una ciudad que, bueno, por supuesto toda la Argentina tiene un vínculo muy importante con España por todas las sucesivas migraciones hacia un lado y hacia el otro, según los momentos a lo largo de varias centurias, pero también en particular porque Rosario tuvo hasta hace unos años una sede de la UNED aquí en la ciudad. Lamentablemente después ya se retiró, pero tenemos el Colegio Español que está emplazado en el Parque de España, de manera que, bueno, realmente los vínculos con España, con Madrid y con la UNED en particular son realmente muy cercanos, muy afectuosos, así que gustosa de estar aquí en esta ocasión, ¿no? Vengo entonces, como dijo Manuel, de varias instituciones, que son las que él mencionó, son dos universidades públicas de Argentina y el Consejo Nacional de Investigaciones, que también es una institución que tiene así como presencia en todo el país. Bueno, entonces, hecha esta presentación, digamos, esto que bien dijo Manuel, la importancia, ¿no? A veces la angustia que genera este tema, vamos a ver si podemos, a través de estas buenas prácticas, generar un poco de optimismo, un poco de horizonte factible dentro de esta etapa que seguramente están transitando o prontos a transitar. Entonces, en particular acá tenemos algunas cuestiones terminológicas que tendríamos que empezar por dilucidar, ¿verdad? Proyectos de fin de grado, de fin de máster y tesis doctorales.
sabiendo que en el auditorio de esta charla tenemos gente de distintas procedencias, aclarar que son terminologías que, bueno, que son disímiles en distintos lugares. Por ejemplo, este proyecto de fin de grado puede ser una especie de licenciatura, por eso a veces también se habla de una tesina, como una tesis más pequeña que está camino a una tesis, digamos, de mayor envergadura, aunque las tesinas también tienen su desafío. Trabajos de fin de máster, por ejemplo, en Argentina lo llamamos ya tesis de máster, y bueno, tesis doctorales, acá convergemos todo, porque esto que decía trabajo fin de máster o tesis de máster, por ejemplo, en inglés se habla de dissertation. Entonces, bueno, hay, digamos, algún tipo de discrepancias en cuanto a la terminología. Pero más allá de cómo se lo llame, hay algo que tiene en común, porque ustedes dirán, bueno, una cosa es el final de grado y otra cosa es el final del posgrado en el máximo nivel, como es una tesis doctoral, pero todos ellos tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Que son realmente la coronación de un ciclo, ¿sí? Por eso habitualmente se los reúne bajo la categoría de trabajo de finalización de carrera, porque son precisamente eso, ¿no? El cierre, la instancia final, y por eso genera tanta expectativa. También podemos incluir dentro de esta categoría algunos trabajos de final de alguna asignatura que realmente se aboca, prepara, está muy como orientada hacia el trabajo de finalización de carrera. Entonces, digamos, la idea es un fin de ciclo, es un trabajo de envergadura que otorga algún tipo de crédito, credencial, ¿sí? Un trabajo, digamos, acreditativo, porque acredita algún grado universitario, y bueno, y con todo lo que ello conlleva con respecto al esfuerzo previo realizado. Bueno, deslindadas un poco estas cuestiones terminológicas, vamos a tratar de sensibilizar con respecto a todos los intereses que se gestan en torno al TFC, que, como dije previamente, es el trabajo final de carrera en sus distintos niveles. Tendemos a pensar que es algo muy propio, digamos, algo que nos está ocurriendo en nuestras vidas, y está bien que así lo sea, porque efectivamente tiene un plano individual. Un plano individual que acarrea cuestiones personales, porque realmente nos sentimos interpelados por este gran desafío. Queremos sentir que nuestras fuerzas, nuestra dedicación, como decía bien Manuel previamente, son lo suficiente como para llegar exitosamente a esta etapa. Por supuesto, tiene que ver con el afán de progresar, de adquirir nuevos conocimientos, de integrar, ¿sí? De integrar, hablando de los distintos tipos de trabajo final de carrera, podemos mencionar lo que aquí en Argentina, por ejemplo, llamamos los TFI, trabajo final de integración. Entonces, la idea de la integración de contenidos, de conocimientos, también es algo muy presente en lo individual y personal. Pero también seguramente ustedes están insertos en algún ámbito profesional que les demanda un perfeccionamiento, también algún tipo de premio, de remuneración. Hemos hecho algunos relevamientos en el máster de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, y hemos tenido gente que, digamos, con mucha valentía y declaradamente ha expresado que le interesa por una cuestión de obtener una mayor retribución económica, etcétera, pero esto no es propio de lo nuestro. Estoy mencionando este estudio porque lo tenemos bien cercano, pero es algo muy presente, ¿no? La posibilidad de ascender dentro de la jerarquía, que a su vez es bien vista por la institución, digo, es decir, en nuestros lugares de trabajo se fomenta seguramente, más allá del que sea, que sus empleados, sus trabajadores progresen, se formen cada vez mejor, se capaciten más, sea esta la academia, la industria, la empresa. Entonces, ya nomás a nivel individual tenemos ahí como un clúster de intereses importantes que justifican este gran esfuerzo. Sin embargo, también hay que referirlo al institucional, y esto a veces no siempre es conocido, porque la institución donde ustedes realizan sus estudios
también está interesada en la concreción del TFC. ¿Por qué? Porque significa que ha dispensado los recursos humanos, los recursos materiales necesarios para que puedan concretar esta meta. Y a la inversa, si esa meta no se ha logrado, porque lamentablemente es muy habitual el desgranamiento, el abandono, etcétera, bueno, hacer una revisión, cuáles son las estrategias que se pueden implementar para subsanar esta especie de falla, podríamos llamarlo, porque indudablemente ya puede llegar a trascender el plano individual y deberse, por ejemplo, a falta de espacios curriculares dedicados al fomento de la escritura o a quién asignárselos, en qué momento de la carrera, si se los asigna al principio, al final, o si es más bien una propuesta transversal a lo largo de la carrera, ¿verdad? Porque si bien se llama trabajo final de carrera, lo ideal es que se vaya forjando desde el principio y que se vayan creando estas habilidades que son necesarias para no tener que, digamos, transmitirlas o condensarlas al final de una carrera. Esto estoy sintetizando raudamente, digamos, corrientes muy importantes que han profundizado mucho en la cuestión de cómo enseñar a escribir un trabajo de final de carrera a nivel institucional, ¿sí? A nivel áulico, a nivel didáctico, pero también a nivel institucional. Bueno, y todo esto, como les decía, en realidad trasciende incluso lo institucional y podemos decir que tiene un correlato internacional. Hay una preocupación a escala mundial sobre las dificultades, sobre algunos fracasos, como les decía, estos abandonos, esto que la gente quizás cumplimenta todos los créditos, todo el cursado que habilita a culminar con este TFC y sin embargo quedan ahí, digamos, sin concretarlo, lo cual genera mucha frustración y ha dado lugar a una cantidad de bibliografía impresionante. Hay un fenómeno que se llama todo menos la tesis, en inglés también all but dissertation, esta idea de que se concreta todos los requerimientos menos el trabajo final. O sea que podemos decir que realmente es un tema que está instalado en la agenda mundial, ¿sí? De investigaciones, de estudio con respecto a eso. Bueno, sabiendo ya entonces que no es algo meramente mío que me preocupa, sino que tiene toda una encrucijada de intereses, hay que tener en claro qué se espera del trabajo final de carrera. Porque su denominación, lo que he dicho hasta ahora, lo único que indica es la ubicación con respecto al currículum, al plan de estudios. Pero tenemos que saber cuál es su esencia, en qué consiste fundamentalmente. Y para eso hay que estar alerta, atento, a que existen distintas posibilidades. Yo me estoy refiriendo a un plano sumamente genérico, porque les hablé desde trabajo de fin de grado hasta tesis doctoral, o sea que imagínense que ahí hay toda una franja importante en cuanto al desarrollo académico, también, digamos, sin hacer referencias geográficas específicas ni disciplinares, ¿sí? Me estoy refiriendo a cuestiones que pueden ser comunes en distintas áreas de conocimiento. Entonces, dentro de ese ámbito de amplio espectro, es que podemos tener como alternativa una propuesta innovadora, ¿sí? Una propuesta innovadora tiene que ver con un trabajo que está dirigido a responder una demanda, una situación problemática, muy orientada hacia la acción, ¿sí? Hacia la práctica. Entonces, esa puede ser una opción de TFC, pero también puede ser un prototipo. Esto es muy característico de las carreras técnicas ingenieriles, pero también lo podemos tener, por ejemplo, en el ámbito educativo, cuando pensamos, por ejemplo, en una matriz de intervención, en un plan de estudios, en algún material didáctico, ¿sí? Teniendo en cuenta que el prototipo es precisamente una especie de germen, de matriz inicial, que luego se termina de completar. Otra opción del TFC puede ser una revisión bibliográfica, ¿sí? En algunas carreras se acepta que se haga
un estado del arte obviamente muy completo, muy profuso, tendiendo hacia lo que sería un trabajo más de tipo ensayístico. Algo muy habitual, sobre todo en las carreras académicas, es una investigación con trabajo en terreno, o sea, con trabajo de campo, un trabajo de cotejo entre la teoría y la empiria. Y que para que este cotejo se pueda llevar a cabo, indudablemente hay que diseñar una estrategia de recolección de información, análisis y otras cuestiones que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, esta propuesta innovadora puede tener que ver, por ejemplo, más con el prototipo, con lo que son los másteres profesionalizantes, mientras que estas ya tienden más hacia las académicas, ¿no? Cuando existe esa diferencia, ¿no? En todos los países está planteada, digamos, con esa diferenciación. En cualquier caso, lo que hay que hacer es atender a las pautas institucionales, ¿sí? A veces seguimos mucho nuestras corazonadas, estamos muy así interesados en determinado tipo de trabajo, pero hay que saber que un TFC está encuadrado en coordenadas institucionales y por lo tanto hay que seguir las pautas. Informarse, leer los reglamentos con atención, es lo que realmente se espera para resolver qué tipo de trabajo se espera o si en el eventual caso podría elegir alguno de estos distintos tipos. Bien, siguiendo entonces con esta cuestión del formato, hay un tema muy importante que es la cuestión del acompañamiento. Este trabajo, precisamente por su envergadura, requiere el acompañamiento. En algunas instancias, digamos, a partir del diagnóstico que vengo haciendo, en algunas instancias y en algunas instituciones, países, es opcional, pero realmente aún en esos casos siempre es recomendado, porque precisamente implica un trabajo en extenso, un trabajo profundo, que la figura del acompañante es fundamental. Ese acompañante recibe también distintos nombres en distintas partes del mundo. Se habla del mentor, el supervisor, el coordinador, el director. Más allá de la denominación que recibe, siempre es así como una intriga a quién elegir, ¿no? ¿Cómo voy a elegir esa persona que me va a acompañar en un desafío de tanta envergadura? Entonces aquí una recomendación, ¿sí? Para tener en cuenta a modo de buena práctica podría ser elegir un tutor o tutora en función de la experticia en el tema, por supuesto, porque tiene que poder acompañarnos, poder sugerir bibliografía, poder comprender lo que leemos, pero también las dotes docentes, por decirlo de alguna forma, porque hay algunos eméritos, expertos, que realmente tienen poco, así como poca, decimos nosotros, poca pasta docente, entonces a veces la comunicación no fluye o las indicaciones no llegan de la manera esperada, entonces en la medida de lo posible atender a esas dos cuestiones, pero también la afinidad personal, porque vamos a estar trabajando mucho tiempo juntos, entonces el estilo, el carisma, ese feeling que se entabla entre tutor y tutoreado o tesista o como, digamos, según en qué instancia estamos, es muy importante. De hecho, es tan importante que ha sido motivo también de reflexión, pensando que la investigación se aboca a tantos temas y tan diversos, la relación entre el director y el dirigido, o el tutor, el tesista, etcétera, ha sido realmente reflexionada en cuanto a cuáles son las modalidades más acordes, más apropiadas. Y acá les traje, bueno, un poco de humor, porque también hay que tomarlo con humor. Ha sido un poco parodiado en función de, digamos, los roles, cómo son asumidos, pero bueno, lo importante es que en cualquier caso la relación sea prolífica y realmente conduzca al resultado que queremos obtener. Y en base a eso es que es muy importante acordar una modalidad de trabajo, aun cuando la modalidad sea informal, así que como que se vaya resolviendo en función de los avances, es necesario explicitar si vamos a tener días de encuentro, si vamos a tener
cierto periodo en el cual se espera que ustedes entreguen, digamos, algún avance o etcétera, o simplemente va a ser así como que en la medida en que surja una demanda, ahí nos vamos a encontrar. Sea cual sea la dinámica, hay que explicitarla. También hay personas que prefieren reuniones virtuales, otras reuniones presenciales, en fin, es un plano muy de lo práctico, muy de lo logístico, pero que también impacta en la producción académica y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, suponiendo que ya hemos dilucidado qué tipo de formato se espera del TFC, ya tengo la persona que me acompaña, tengo que definir el tema. Aquí una aclaración. A lo mejor yo me acerco a un director hipotético cuando todavía no tengo el tema definido. Y eso no está mal, porque a veces esta persona precisamente nos ayuda a definir el tema. A veces se dilata la definición del director de trabajo final de carrera porque dicen, todavía no estoy decidido en el tema. Entonces se hace una especie de loop, de círculo vicioso muy, muy perjudicial, porque como no tienen tema, no buscan a alguien que los ayude y entonces no pueden definir el tema y así es una encerrona realmente, como les decía, muy problemática. Entonces, elegir un tema a partir de distintos rasgos que tiene que reunir este tema. Tiene que ser interesante para uno mismo, porque vamos a estar trabajando un tiempo extenso y por lo tanto nos tiene que motivar, nos tiene que atraer, de lo contrario pronto va a fracasar, va a quedar ahí como estancado. Pero más allá de, otra vez, esta cuestión de los planos, de lo individual, lo institucional, también tiene que ser novedoso. Novedoso en el plano de la comunidad académica, en la que quizás todavía no nos sentimos tan parte, pero vamos camino a. Entonces, detectar esa vacancia es parte del trabajo en la elección del tema. Que sea necesario, ¿sí? Porque el académico, el universitario tendría que tener un cable a la sociedad, tener una conexión para resolver las tantísimas urgencias que se dan en la vida social. Realmente el trabajo de un trabajo, valga la redundancia, de un TFC debería impactar en la resolución de los numerosísimos problemas que están presentes en la vida social. Irrelevante porque, bueno, aún dentro de los trabajos necesarios, los temas necesarios, algunos son más relevantes que otros, ¿no? Son más importantes. Bueno, con todos estos rasgos ya podemos sentirnos como que no vamos a poder encontrar algo que reúna todas estas condiciones y uno sienta, bueno, yo sé todos los rasgos que tiene que reunir, pero ¿cuál? Entonces acá voy a dar algunas indicaciones, recomendaciones sobre dónde encontrar o dónde encaminarse para elegir un tema. Y en tal sentido, la primera persona a quien tenemos, digamos, próxima es el tutor, la tutora. Entonces es muy importante este intercambio, ¿eh? Como decía previamente, no es necesario que uno se presente ante el tutor con todo resuelto, porque seguramente él con su mirada así más a la distancia de haber hecho un recorrido mayor, podrá indicarnos, podrá recomendarnos, y sobre todo en función de su tema de experticia, ¿no? Es decir, seguramente este tutor, este director tendrá un tema que lo está ocupando desde el punto de vista académico y va a saber elegirles, va a saber orientarlos quizás a riesgo de hacerles cambiar el tema, ¿no? Esa es otra cuestión. A veces el supervisor tiene algún tipo de inclinación y bueno, le hace la propuesta. Entonces el dirigido o el cursante podrá definir si realmente acepta la propuesta o no en función de todas estas variables que decíamos, la afinidad personal, la experticia, etc. Bueno, otra forma para determinar un tema es revisar la bibliografía. ¿Sí? Hay una cantidad, ahora con el acceso abierto de las revistas, con las publicaciones digitales, hay realmente un caudal impresionante de bibliografía, entonces es cuestión de ir haciendo una revisión por aproximación sucesiva
hasta llegar a aquello que puede ser mi tema del TFC. En particular, dentro de la bibliografía, es recomendable ir al final de los artículos. ¿Por qué digo esto? Porque al final es cuando un artículo, una ponencia, un capítulo, señala limitaciones, señala líneas a futuro. Entonces, si tenemos la certeza de que esos trabajos son bien recientes, como es recomendable hacer, tendremos la certeza de que esas líneas a futuro son precisamente aquellos sitios donde continuar, retomar la construcción de este edificio del conocimiento científico, si vale la metáfora. Bien, pero también hay que consultar a expertos, ¿sí? A veces podemos tener, más allá del tutor, que por supuesto es nuestro referente directo, podemos tener conversaciones con otros expertos, y la diferencia de expertos e informantes clave son aquellas personas que quizás no estén en la academia, quizás no tengan esta experticia, esta trayectoria, pero que están muy dentro del ámbito, tienen un conocimiento cercano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la educación, pensamos a veces es un portero, es un administrativo que lleva muchos años en una institución educativa, entonces tiene muchísima información que puede ayudarnos en esta búsqueda. Otra recomendación es recuperar trabajos propios previos. Seguramente si ya estamos a lo mejor en el trabajo de fin de máster o en el trabajo de un doctorado o incluso si estamos en un trabajo de fin de grado, seguramente han recorrido algunos trabajos previos en la carrera que en su momento sintieron que podían retomar o que eran especialmente fecundos e interesantes. Entonces allí realmente esa capitalización es una muy buena estrategia. Y finalmente, examinar nuestra propia experiencia en distintos ámbitos, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana, laboral. Nos interpelan problemas que, bueno, en la vorágine del día a día quizás no tenemos tiempo de abordarlos en profundidad, pero que sabemos que con un abordaje un poquito más dedicado, más extenso, podría llegar a clarificarse, ordenarse. Entonces, estos temas de TFC basados en una vivencia cercana, como es la propia experiencia, tiene como un asidero importante en el conocimiento previo del terreno, en el conocimiento de los informantes clave. Por supuesto que también tiene sus dificultades, porque a lo mejor estoy tan ensimismada con esa realidad que cueste verlo, cueste abordarlo con objetividad, con apertura, pero eso se puede trabajar, porque es precisamente una de las cuestiones que tiene que trabajar un académico que se encuentra ya cerrando una etapa. Y a propósito de esta propia experiencia, es que les traje acá un libro que pueden consultar, se llama Una historia sentimental de las ciencias. El título es un poco así como taquillero, que quiere atraer, pero en definitiva lo que hace es recuperar la vida de distintos científicos y comentar cómo han llegado a interesarse por determinados temas. Los casos más comunes es esto de la manzana de Newton, la bañadera de la cuestión esta de Eureka, pero hay muchas otras, hay de medicina, estoy pensando de física, de astronomía, es decir, realmente tiene así como una perspectiva diferente respecto de este acercamiento a los temas, ¿no? Bien, algo importante en todo tipo de trabajo, más allá de el género en que consista, es la búsqueda de antecedentes, precisamente por esta cuestión del mandato de la novedad, de lo original. El tema de la originalidad también ha sido motivo de numerosos abordajes porque realmente hay como distintas ideas acerca de lo que consiste la originalidad, en qué grado tiene que ser
algo original y que se considera como tal. Ante todo, saber que el tema no debe ser desconocido para mí, sino para la comunidad académica, porque a veces toman estos trabajos finales de carrera para informarse, para munirse de conocimientos que no poseían hasta ese momento. Pero se trata de ir más allá, en realidad tienen que munirse de esos conocimientos previos justamente para detectar la vacancia, aquello que está pendiente, no solo para mí, sino para la comunidad toda. Esta búsqueda de antecedentes, por lo que decía previamente de la profusión de publicaciones que existe en este momento, implica ser muy ordenada, ¿sí? Muy ordenado. Hay que hacer un acopio de antecedentes con criterio, se puede clasificar, se pueden establecer carpetas, denominar los archivos de los trabajos que yo descargue, etc. Hoy en día hay muchísimas, bueno, ya hace más de hoy en día, todos estos gestores bibliográficos, Mendeley, Zotero, que sirven para armar como una especie de biblioteca personalizada. Y también las búsquedas con inteligencia artificial puede ayudar a acceder, ¿no es cierto? Pero, digamos, el control de la búsqueda tiene que estar en manos de cada uno de ustedes. No pueden delegarlo en ningún tipo de artilugio tecnológico porque todavía no, los resultados son buenos, pero no son absolutamente completos. ¿Todo esto para qué? Para llegar a la búsqueda de aquella vacancia, aquel nicho, el gap, como se dice en inglés, la ficha del rompecabezas que está faltando y que puede consistir en mi aporte. Bien, hasta aquí entonces tenemos una idea a partir de la búsqueda, de los distintos acercamientos que he realizado, y entonces pasamos a una propuesta. Ya no es meramente una idea así volátil, sino que hay que armarla en un proyecto o plan. Obviamente estas dos palabras, más allá de cuál utilice la institución donde están realizando el estudio, la carrera, tiene una implicancia a futuro. Es algo que ustedes indican cómo van a realizar. Y en este sentido tiene un doble plano. Por una parte, este proyecto tiene que oficiar como una presentación personal óptima. ¿En qué sentido? Como una carta de presentación. Muchos programas, muchas instituciones solicitan un proyecto al iniciar la carrera o en breve de iniciada la carrera. ¿Por qué? Porque demuestra que esa persona tiene conocimiento sobre el campo y además es capaz de formularla en torno a un proyecto factible, como tiene que ser, ¿no? Factible en función de los recursos, en función del tiempo. Entonces ahí es muy recomendable no precipitarse a presentarlo. Siempre hay esta ansiedad de sentirse ya admitido en el programa y realmente un apresuramiento puede llegar a ser una mala presentación, una pérdida de tiempo porque todos los trámites van, vienen y en ese ir y venir se pierde mucho tiempo. Y a su vez, esta propuesta debería clarificar los pasos a seguir. Acá otra vez no voy a detenerme en las secciones que contiene un proyecto, un plan, porque dependerá de la carrera, del nivel educativo al que estén ambicionando, pero normalmente tiene una propuesta clara, por eso la importancia de definir un tema, de encuadrarlo dentro de una intencionalidad, de un objetivo, y bueno, todos los recursos teóricos y metodológicos que acompañan a esa propuesta. Teóricos en cuanto a lo que sean los conceptos centrales y metodológicos en cuanto a qué voy a hacer, cómo, con quiénes, en qué tiempo. Y por supuesto la idea del cronograma como un dispositivo que organiza temporalmente todas esas actividades. Aquí la recomendación es no precipitarse a implementarlo, porque aún
suponiendo que ha sido admitido, hay que revisarlo, hay que ajustarlo, como para que realmente sea efectivo en este rol de planificador. Bueno, por supuesto, hay que atenerse a documentos éticos, a normas éticas que están contenidos en distintos documentos. Yo acá les mencioné los dos más antiguos y que son como pilares que tienen que ver con el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki, que son dos documentos que surgieron a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, después de las atrocidades cometidas, había que encuadrar el accionar de la búsqueda de conocimiento en marcos éticos que eviten el perjuicio personal de la población. Entonces, según cada disciplina, según cada institución, allí deberían fijarse y realmente tenerlos muy en cuenta para sus proyectos. Bueno, otra buena práctica para tener éxito en la concreción de estos TFC es hacer de la escritura nuestra aliada. Normalmente la escritura es vista como un trabajo extra, como una especie de plus de exigencia, y eso genera como una especie de sobrecarga. Pero la recomendación aquí es que esté a nuestro favor. ¿En qué sentido? Un trabajo final de carrera tiene un doble plano, el de la acción y el de la escritura. Es decir, podemos estar haciendo un trabajo en terreno, generando innovación, estableciendo un dispositivo, pero tiene que estar condensado, contenido en una escritura, ¿sí? Entonces, para que esto suceda, para que no nos quede desfasado, a lo mejor muy avanzado, la cuestión del accionar, de la gestión, de la investigación, según el tipo de trabajo del que se trate, con la escritura, lo recomendable es dejar registro de lo realizado, pero esto de una manera permanente, casi como si fuera una especie de diario de trabajo. Después, obviamente, habrá que definir qué de eso que yo voy tomando nota entra dentro del cuerpo del manuscrito propiamente, o si hay que cambiarle el registro, porque a lo mejor está muy coloquial, de una manera muy informal, y tengo que darle una estructura más formal. Pero lo importante es que la escritura nos acompañe y vaya dejando huella de cada una de las etapas transitadas. Hay personas que son, digamos, que la tienen como más naturales, hay otros que al revés, que son más verborrágicos, les gusta más el plano de la oralidad, son muy elocuentes, pero bueno, indudablemente el plano de la escritura se cultiva, no se nace, no es un don que viene, digamos, de nacimiento, sino que hay que cultivarlo y sobre todo amigarse, ¿no? Por eso les puse allí la escritura como nuestra aliada. Y aquí les traigo otro material, que es un material en realidad pensado para la escritura literaria, pero me parece interesante porque algunas de las cuestiones que dice también son aplicables al campo de la academia. Es un libro de un escritor argentino que se llama Marcelo Di Marco, que se llama Hacer el verso, apuntes, ejemplos y prácticas, bueno, para escribir poesía. Pero plantea un diálogo simpático que puede realmente ilustrar lo que les pase a ustedes quizás. Entonces alguien dice, a mí me cuesta sentarme a escribir, ¿no? Esta cuestión de ponerse, actitud. Entonces alguien le escribe, le contesta, y escribí parado, ¿no? Como diciendo que realmente hay que buscarle la vuelta, hay que solucionar y realmente hacerse amigo de la escritura. De esta manera vamos a tener granito a granito, vamos a ir construyendo una escultura, digamos, algo importante que nos va demostrando todo lo realizado. Bien, si la escritura tiene que ser nuestra aliada, también tenemos que dedicar tiempo a la edición, porque en un primer momento uno la utiliza de manera catártica, de, digamos, apurarse a escribir antes de que se nos vaya esa idea,
etcétera, pero bueno, en determinado momento hay que pensar que esa escritura va a ser compartida con los evaluadores, con el supervisor, y por lo tanto hay que revisarlo. Entonces, al respecto, hay que atender a varias cuestiones. Por ejemplo, la claridad expositiva. Insisto que esto ya es en una etapa posterior, cuando ya hemos volcado las ideas principales y ahora queremos pensar en el producto, no sé si terminado, pero pronto a. Y entonces ahí tenemos que buscar palabras, es decir, estas palabras, bueno, primero ante todo la ortografía, que a veces parece sorprendente, pero en el nivel universitario seguimos encontrando algunas cuestiones de ortografía, la puntuación que hace que la lectura fluya, por eso es interesante leer en voz alta lo que ustedes escribieron para sentir si realmente la lectura fluye o se va tropezando como en una carretera con imperfecciones, ¿verdad? La elección de palabras, que no sean, digamos, palabras muy coloquiales, imprecisas, vagas, muy reiteradas a lo mejor a lo largo de un mismo párrafo. Y bueno, precisamente los párrafos, esta cuestión de cómo están formados. Los párrafos y las oraciones deberíamos atender también, porque particularmente en el español tenemos tendencia a escribir oraciones muy barrocas, muy extensas y que a veces no conducen a nada, ¿no? Presentan un antecedente sumamente extenso y queda allí la idea trunca. Entonces esa inspección es muy importante. Subdividir aquellas oraciones que son tan extensas, no perder información. Cuando señalamos que una oración es muy extensa, no quiero decir que hay que sacar ideas, a menos que realmente sean inútiles, sino distribuirlas en distintas oraciones. Oraciones y párrafos también, porque así como a veces se encuentran oraciones excesivamente largas, a veces hay párrafos muy pequeños, porque una misma idea está como muy segmentada, muy entrecortada. Entonces, analizar todo lo que tiene que ver con la distribución de información desde el punto de vista tipográfico de la escritura. Y, por supuesto, las secciones. Hay que pensar que un trabajo de final de carrera es una obra muy extensa y por lo tanto necesitamos organizar, darle pautas al lector para que sepa dónde se encuentra la información, qué vamos a encontrar a continuación, cómo está organizada la sección, etc. Bien, pero además hay que velar por la precisión conceptual. Y allí un tema fundamental que lo vemos recurrentemente es el tema de la autoría propia y la ajena. A veces por desconocimiento de las pautas de citado bibliográfico, por ejemplo, se apropian de una idea de un autor, de un libro, lo que fuere, y la incorporan sin más, es decir, sin ningún tipo de señalamiento. O quizás ponen algún atisbo, pero no conocen en profundidad el manual de estilo recomendado por la institución y por ende queda confuso si es una idea propia, si es una idea ajena, lo cual es absolutamente peligroso. Peligroso digo porque puede incurrir en plagio y eso está realmente muy mal visto en la academia. Precisión conceptual tendrá que ver con el conocimiento del tema, con la consulta de obras fundamentales en ese tema. Bien, recurrir a pares y colegas para una lectura externa es fundamental. ¿Por qué digo? Porque a veces nosotros leemos nuestros trabajos, pero estamos ya tan imbuidos que lo leemos pero no reparamos en nada. Nos parece que está maravillosamente escrito. Entonces, la lectura externa aporta muchas cuestiones que no vemos en nuestro propio trabajo. Incluso cuando son pares, gente que está en nuestra misma situación, también escribiendo su TFC. Entonces es muy importante, obviamente después los agradecimientos no se olviden de estas personas. Seguramente pueden hacer a la inversa, compartir su trabajo para que sea leído y a su vez leer el trabajo de otra persona para ejercitar esta especie de perspectiva externa. Y esta recomendación que un poco les decía anteriormente, no delegar, hoy en día está muy, digamos, en auge, Grammarly, todos estos programas que corrigen la escritura, pero como les decía previamente,
hay realmente muchas cuestiones que pasan de largo. Bien, habiéndome referido a la escritura, voy a referirme a una cuestión que a lo mejor no es lo que esperaban, porque no es lo que suele abordarse más en la cuestión académica, que tiene que ver con el estado de ánimo de quienes están escribiendo el TFC, ¿sí? No solo importan los conocimientos y las habilidades, sino cómo nos sentimos. Nuestro sentir es variable según el momento, según los días, y entonces tenemos tareas que son más introspectivas, que estamos sentados como una estatua frente a la computadora o frente a libros, que es, por ejemplo, la revisión bibliográfica, el ajuste de la propuesta, y que contrasta con un trabajo de campo, trabajo en terreno, que tiene mucho de exterioridad, de pedir avales, hablar con las autoridades, los protagonistas, etc. Pero que luego está seguida de otra etapa muy introspectiva, como es el ordenamiento y el procesamiento de la información. Podemos hablar de temples inherentes a cada momento, y entonces ahí podemos decir que la revisión de la escritura reclama meticulosidad, la búsqueda bibliográfica reclama avidez, el trabajo metodológico, dinamismo, el procesamiento pide aplomo y la interpretación pide creatividad y rigurosidad. Entonces, como generalmente hay algunas actividades que transcurren en simultáneo, podemos más o menos acomodar nuestros estados anímicos, nuestros temples, a la actividad en cuestión, de manera de que haya como una sinergia, como una sincronía entre lo que estamos haciendo y cómo nos sentimos. Más allá de este detalle, podríamos decir que estamos en un estado, o deberíamos estar en un estado de tesis. Ahí traje el título de un libro de una colega argentina, Catalina Weinerman, que alude a esta especie de mood, diríamos de como estado de ánimo, que refleja una actitud alerta. Todo lo que, por ejemplo, si ustedes se han anotado en esta charla es porque seguramente están, espero que no obsesionados, pero sí con una idea fija de que quieren progresar en sus trabajos finales de carrera. Entonces podríamos decir que el estado de tesis, al menos durante cierto periodo de la vida, es como un estilo de vida. Y acá un poco apelo al humor, pensando que, bueno, indudablemente es una etapa de la vida de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, pero que podemos encontrarle algún tipo de matiz como para romper con esa cuestión tan absorbente. Bien, entonces a partir de esto, decirles que no hay que desanimarse, que hay que desarrollar lo que se llama la resiliencia académica. Es un concepto muy interesante que viene de la resiliencia del mundo de la física, pero que ha sido aplicado a todos los avatares que acontecen durante la vida académica. Entonces, saber que el trabajo final de carrera puede tener altibajos, obviamente habrá que sopesar si estos altibajos son muy recurrentes, o si a lo mejor es simplemente que uno se encuentra como reflexionando, meditando sobre las ideas, y que en realidad más que un altibajo es una meseta en la que no se produce, pero hay todavía, digamos, ideas. Hay que valorar lo realizado, porque seguramente han hecho cosas, a lo mejor esta cuestión del medio vaso, el vacío, el medio vaso lleno, tratar de mirar lo que sí se ha hecho como para, digamos, un poco alimentar la autoestima, y compartir las vivencias con pares, ¿sí? Con personas que estén en una situación similar a la nuestra. Y por eso les traje otra recomendación bibliográfica que se llama Tramar la tesis, trayectorias afectivas en investigación social, pero otra vez estas cuestiones que realmente pueden atravesar distintas disciplinas, y que lo que hacen es básicamente recuperar vivencias de cómo el contacto, el compartir con otros tesistas, otras personas que están haciendo su TFC, ha ayudado, ha promovido para que esto avance. Bueno, todo esto que he comentado y algunas cosas más que por razones de tiempo no las puedo desarrollar,
pueden recapitularla en este libro, que acá les dejo el QR, está de acceso abierto, no es que estoy vendiendo nada, así que pueden tomarlo porque también con este grado de generalidad que he estado desarrollando en la charla. Pero no quería dejar de terminar esta charla con otro libro que realmente es un clásico, es un libro que ya tiene, por supuesto, sus años, pero que sigue siendo interesante, y quería compartir con ustedes unas lecturas para ver si, digamos, seguimos construyendo esta cuestión de cómo avanzar y cómo concretar. Umberto Eco, dice, es un literato italiano ya fallecido, pero que a través de este libro, bueno, tiene una producción bibliográfica impresionante, dice: por lo general, mientras se trabaja en una tesis, solo se piensa en el momento de acabar. Se sueña con las vacaciones subsiguientes. Pero si el trabajo ha sido bien hecho, el fenómeno normal es que tras la tesis surja un gran frenesí de trabajo. Se quiere profundizar en todos los puntos que habían sido dejados de lado, se quiere seguir las ideas acudidas a la mente pero que tuvieron que ser apartadas, se quiere leer otros libros, escribir ensayos. Y esto es señal de que la tesis ha activado el metabolismo intelectual, que ha sido una experiencia positiva. Es signo de que ya sois víctima de una compulsión a investigar, un poco a la manera de Charlie Chaplin en tiempos modernos, que seguía limando tornillos después del trabajo. Tendréis que hacer el esfuerzo para frenar. Esperemos que este sea el caso de ustedes. Y una más de Eco que dice lo siguiente: la tesis es como el cerdo, en ella todo tiene provecho. Como primera utilización, sacarías de ella una o más artículos científicos y quizás, tras algunas reelaboraciones, un libro. Pero con el paso del tiempo os daréis cuenta de que volvéis a la tesis para sacar material a citar. Volveréis a utilizar las fichas de lectura, haciendo uso quizá de partes de las que no entraban en la redacción final de vuestro primer trabajo. Las que eran partes secundarias de la tesis se os presentarán como el inicio de una nueva investigación. Podrá suceder que volváis a vuestra tesis incluso decenas de años más tarde, pues habrá sido como vuestro primer amor y os resultará difícil olvidar. Bueno, espero que realmente tengan esta relación de enamoramiento, que esto se concrete. Aquí simplemente les muestro la bibliografía que así pasé un poco panorámicamente, y por supuesto quedo a disposición para preguntas, comentarios. Desde ya les agradezco la atención. Voy a dejar de compartir pantalla, así los veo, así nos vemos más cara a cara, y quedo entonces atenta a aquello que quieran compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por la presentación. Veo que también no soy el único enamorado de Umberto Eco en el libro de cómo escribir la tesis, que lo iba a haber dicho al final del todo. Uy, me parece que me falta uno al final, pero estaba. Lo habías dejado de postre. No nos pusimos de acuerdo, que lo habías dejado de postre, sí. Lo tenía apuntado por ahí. Te pasaré luego también un código ético que a mí me gusta mucho, que es el de Diecubo, sobre todo porque es breve, conciso y concreto, que es lo mejor que tiene. Lo breve y breve, como digo yo, 2 veces breve. Entonces te lo pasaré ese para que yo creo que es un ejemplo fundamental. Preguntas, si alguien tiene por ahí alguna pregunta que tengamos al final antes de cortar. Vamos perfectamente de tiempo, o sea, quedamos bien. No he visto ninguna pregunta durante el chat de la sesión. Yo la primera que te diría sería, yo siempre, por ejemplo, en un proyecto fin de carrera, proyecto fin de, digamos, de grado o al principio, proyecto fin de curso, veo difícil, digamos, llegar a matar un proyecto, pero una tesis hay que matarla. Yo siempre he dicho, las tesis se matan, o sea, no se acaban. Es así, porque es la única forma de realmente poder llegar, porque si no, cualquier persona que está en una tesis, en algo que tiene muchos años, un TFM normalmente es más corto, no suele llegar a tanto tiempo, pero una tesis que ya son 4 años, digamos, de tu vida dedicado a aquello, o lo matas o nunca lo acabas. Mientras que durante un TFM sí se suele acabar porque normalmente hay que hacer más pasos. Es
Los PCCs, los PFGs, los TFM son como un paso hacia más cosas. Una tesis en general acaba en sí misma. Hay gente que hace varias, hay gente que es muy masoquista, evidentemente, pero no es lo habitual. ¿Qué puedes tú comentar de esto? ¿Es bueno, digamos, matarlo? ¿Es bueno dejar que se acabe haciendo? ¿Es bueno que se acabe abandonando a veces porque no se acaba de rematar? Bien, bueno, a ver, por supuesto que lo ideal es terminarlo, es decir, no es recomendable dejarlo trunco porque realmente genera una gran frustración, frustración en todo sentido, ¿verdad? Porque realmente es una inversión de tiempo, una inversión de recursos, entonces es muy frustrante no solo para la persona que está involucrada, sino incluso para su entorno familiar, porque la familia más de una vez planifica paseos y no, tengo que quedarme a escribir, entonces es realmente un asunto que trasciende la situación individual, por eso, digamos, esa pequeña referencia que planteé al principio. Lo ideal es hacer un balance de qué es lo que está obstaculizando, es decir, si hay algo que no prospera, ¿por qué no llega a su fin? Es decir, por eso yo iba recorriendo, puede ser la relación con el director, puede ser la elección del tema, que a lo mejor no fue un tema sentido con todo el vigor necesario para sostener un trabajo de tanta envergadura. Lo que yo recomiendo en esos casos es hacer un diagnóstico, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto que hay que tener una decisión. Una persona me decía, una tesis de máster, como nosotros decimos maestría, aquí no es para tibios, me decía. Entonces, tibios, digamos, esta expresión así metafórica, casi Yes. hasta que puede resultar incluso incomprensible, alude a que hay que estar determinado para trabajar. Es decir, no es una propuesta ligera que se puede hacer en los ratos de ocio, por eso esta expresión del estado de tesis. Entonces, eso sería la primera cuestión por un poco resolver. ¿Estoy dispuesta a hacer este esfuerzo, este camino tan, digamos, tan demandante o no? Una vez que yo disipo y digo, no, sí, yo realmente quiero hacer esto, tengo ganas, tengo tiempo, lo que fuere, ver qué es lo que está obstaculizando y qué se puede cambiar. Hay gente, por ejemplo, por eso les decía la relación con el director, hay gente como que se dice que es un poco, que siempre necesita la espada de Damocles, o como es que se dice, ser así, Sí, tener una la presión, meta la presión. predeterminada. Exacto. Entonces, a los 15 días tengo que tener una producción porque mi director, mi supervisor me está esperando. Entonces, bueno, quizás sea eso, quizás sea que necesito tener un ordenamiento en cuanto a metas temporales. Puede ser a lo mejor que elegí un tema demasiado complicado y no hay disponibilidad de bibliografía. Entonces, hacer un buen diagnóstico para que llegue a su fin. Si realmente lo que queremos es que la tesis, el trabajo final de carrera o lo que fuere llegue a su concreción. Perfecto. Ningún comentario por ahí, ninguna. He visto algunos emoticones por ahí aplaudiendo y animando el tema y que todo perfectamente. ¿Algún comentario que tengáis por ahí, alguno más? ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Aprovechar. Quizás María sí, José, si quieres. quizá muy rápido. No sé Pero si María me José no oyes. te digo nada, pero María José ya ha leído una tesis, está haciendo la segunda. Y aparte de eso, pues ha hecho un par de másteres. O sea que, bueno, es aparte, es estudiante en la Eso es. UNED, pero es estudiante repetidora, pero repetidora en cuanto a tema de títulos y de grados, no repetidora en uno solo. Sí, bueno, Claro. un poco Es esta compulsiva, en un como grupo un decía poco recién extraño. Charlie Chaplin. Pero no soy peligrosa, ¿eh? Todavía. No, También. a ver, la pregunta que tengo es básicamente en algunas situaciones, yo por ejemplo la tesis que hice, pues requirió en un momento determinado la colaboración de de un segundo director, ¿no? Entonces, al final mi experiencia fue muy buena, ¿no? Tenía dos directores de tesis. Y la pregunta que tengo es un poco, ¿dónde pondrías tú un poco el trade-off, el análisis de cara a complejidad de un tema y complejidad de involucrar? Y ya si lo complico un poco más, si el tema es un poco romper barreras tecnológicas donde aún todavía no existe la tecnología fuerte, eh,
¿sería recomendable hacer puente también con industria o no? ¿Cómo ves un poco el entramado? La valoración entre un A ver, director, varios directores, industria. muy bien, muy bien. Es un tema muy interesante, por eso, digamos, yo así como que toqué los distintos temas, pero cada uno sería factible de ser profundizado con más tiempo, ¿verdad? La cuestión de tener más de un director, codirector, etcétera, muchas veces se torna necesario porque, bueno, hay personas que a lo mejor tienen una parte y no la otra. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos en la maestría, el máster en docencia universitaria, en donde está la cuestión de la disciplina y la cuestión de la docencia, de la enseñanza. Entonces, alguien de pronto quiere trabajar formación de arquitectos, entonces tienen un candidato a director que es un arquitecto, pero que quizá trabaja, como tú dices, en la industria, en la empresa y que no tiene ninguna cercanía con el mundo de la enseñanza. Entonces allí realmente se torna necesario esta complementariedad para que cada uno aporte a lo mejor su ejercicio profesional, que es bien intenso, y otro lo tome desde el punto de vista, por ejemplo, a veces de la investigación, a veces tenemos perfiles académicos, profesionales muy interesantes, pero no tienen esa experticia en el trabajo de investigación, entonces ahí también hay que complementarlo. Lo que sucede que, bueno, digamos, desde el punto de vista temático y de las procedencias, claro, uno dice complemento este con el otro, etcétera. Pero después hay que ver cómo funciona la cuestión personal, porque a veces cada uno tiene así como mucho cuidado de su propio recorrido, de su propia trayectoria y ver cómo se articulan esos backgrounds de cada uno, ¿no? Porque no siempre suma. Aparte hay que tener en claro si va a haber alguien que va a tomar la última palabra o si va a ser absolutamente horizontal y entre director y codirector o como se llame en cada lugar van a estar trabajando de qué manera, ¿no? Entonces es delicado porque, como digo, no siempre más suma realmente, pero es importante, como siempre, como les dije desde el principio, una buena conversación en forma conjunta, cómo se va a corregir, porque la corrección es algo que también a veces puede caer de distinta manera. La corrección a veces es tomada como un acto de generosidad, que esa persona me leyó y me dio muchas devoluciones, y otras veces sentida como una especie de apabullamiento. Entonces, bueno, va a haber uno que corrija, van a estar los dos, va a haber primero la corrección de uno y después el otro. Son todas cuestiones, eso es un poco artesanal, no hay una regla única para todas las situaciones. Como estamos hablando de personas, entonces ahí hay una química que hay que manejar y que hay que sentar a modo de contrato, si se quiere, de acuerdo, para que no haya después así choques de egos, porque a veces los directores son personas de mucha trayectoria, entonces hay que explicarle por qué introducir otra persona, que no es una cuestión de insatisfacción con esa persona, sino que se requiere también otro perfil. Entonces, en la medida en que el tesista o el que cursante de este TFC tiene que tomar, digamos, esa iniciativa y poner a las personas sentadas sobre la mesa a entablar pautas de trabajo. Ok, No sé, muchas gracias. por favor, un gusto, María José. ¿Alguna pregunta más por ahí que tengáis? ¿Algún tema más? Yo siempre también una cosa que recomiendo mucho siempre en los tres temas es el tema de la carrera de fondo. O sea, esto no es un sprint. Y yo creo que ahí va un poco lo que decías tú antes, el tema de ser tibio, ¿no? O sea, el tema que es un tema que lleva esfuerzo, lleva tiempo, no es un sprint. No se puede intentar acabar todo a base de tirones rápidos. Es un tema que hay que organizarse, lleva su tiempo y creo que esa visión también es muy importante, ¿no? Claro que sí. A mí me gustaría saber cómo les gustó, digamos, en qué medida les gustó o si les impactó esta cuestión del cerdo que propone Eco. Eco, o la cuestión esta, por ejemplo, de los gatos en los roles, ¿no? Porque, digamos, es una provocación pensar, bueno, que
esto que recién le respondí a María José, ¿no? El supervisor más experimentado con esa mirada así un poco desde la superioridad, el gatito pequeño. Después es que comparar una tesis que nos lleva tanto trabajo con un cerdo puede parecer así como una provocación que justamente apunta a eso, ¿no? A tener ese humor, esa ductilidad para ir, digamos, entendiendo las cosas de distintas formas, ¿no? Sin pesar, sin agobio, sino que realmente están en un camino que puede llegar a ser fascinante, como decía Eco, esta cuestión del primer amor. Sí, sí. Digo, como comentaste en algún sitio también por ahí, las webs estas que hay, yo a veces me llegan, sobre todo son tiras de humor americanas, en la línea de eso de la tesis. Hay un canal americano que solamente se dedica al tema de tiras de humor en torno a lo que es la redacción de la tesis doctoral. Y ahí pues tienes eso, desde el que se corta las venas después de un fin de semana duro hasta cualquier tipo de aproximación, ¿no? A veces un poco bestias. Sí, sí. Sí, Hay otro que dice... Punto. Claro, hay otro que dice, ya sé que el artículo está listo para publicar porque ya no lo quiero ver más. Después de tantas correcciones ya estoy harta de verlo. Es el momento. Entonces, justamente, bueno, está maduro, ¿no? Totalmente. Bueno, pues no veo ninguna pregunta más por ahí. Gracias a todos y a todas por haber estado por aquí hoy con nosotros. Gracias, Isabel. Ha sido un placer tenerte por aquí hoy y por ahí. Por favor. Y gracias, María José. Cualquier comentario gracias a vosotros. Que tengáis, cualquier pregunta que tengáis de los temas, desde temas de estos, evidentemente, que hemos visto en la presentación de Isabel, como temas de lo que comentaba al principio, las ramas estudiantes de YCubo, del capítulo de YCubo eta Capanú, estamos abiertos a responderlo, nos mandáis cualquier correo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, cuidaos todos y todas y nos vemos por aquí el viernes. Tenemos otra charla en esta línea, os enviaremos también un recordatorio si alguien se quiere apuntar. Y como os he dicho, pues ya tenemos temas ya muy variados. El siguiente ya es de tema de emprendimiento y cómo afrontar el emprendimiento en la vida de forma personal, que es lo fundamental. Muchas gracias, Isabel. Hasta luego. Gracias a ti, Manuel. Cuidaos. Hasta luego. Chao, chao.